Bien, vean, hay varios temas que yo los considero temas un poquito menores en cuanto a la psicología social uno, pero que se incluyen a veces en temas mayores. Por eso los vamos a dar ahora para después incluirlos. Uno de ellos, por ejemplo, es algo que se llama disonancia cognitiva, que es algo que se descubrió hace mucho tiempo atrás y tiene que ver con lo siguiente. La mayoría de las personas no acepta dos cosas que puedan tener la misma importancia porque se ve obligada a elegir una de ellas. Esta disonancia cognitiva hace que la persona no sepa en un momento cuál de las dos cosas es mejor, pero elige una y para convencerse de que eso que ha elegido es lo mejor, rechaza lo otro como si lo otro fuera malo, como si lo otro fuera lo rechazable realmente. Cuando no, cuando las dos opciones eran buenas. Hay dos libros muy buenos. Yo tengo dinero para solamente un libro. Entonces decido comprarme un libro. Entonces me puede saltar la duda. ¿Y si el otro libro era mejor? ¿Por qué compré este? A lo mejor el otro era mejor. Pero para que no me asalte la duda y quedarme tranquilo, yo digo, no, el mejor era este. El otro era feo y estaba mal editado y no me gustaba la tapa y además el autor es malo, bla, 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 bla. Puedo buscar una serie de cuestiones bastante pueriles a veces, pero solamente para confirmar una decisión mía. No es porque eso sea real, sino porque yo confirmo una decisión que ya he tomado. Fíjense que se llama disonancia cognitiva porque la persona no sabe muy bien qué elección tomar. No sabe cuál de las dos cosas es mejor. Entonces necesariamente elige una, pero como quiere convencerse de que ha elegido bien, entonces rechaza la otra y piensa que la otra cuestión es mala. Busca elementos para exponer su rechazo a aquella cuestión que ha elegido. Hay una serie de ejemplos que se pueden dar acerca de esto. Los ejemplos más graves tienen que ver con cuestiones afectivas, por ejemplo, ¿no es cierto? Si una persona está enamorada de otras dos personas, pero tiene que elegir una por razones de fidelidad, pero no lo elige y finalmente tiene que elegir a la fuerza, entonces decide elegir a una de las personas afectivamente y piensa que la otra persona era mala y puede inventarse cosas. Puede decir, esta persona no me quiere o me engañó o me trata mal, o estoy seguro que en algún momento me va a engañar, eh, no me gusta su cara, no sé de su fidelidad. Se inventa cosas para poder convencerse de que ha hecho una buena elección. Esto puede llegar a extremos bastante graves en materia política, digamos, ¿no es cierto? Tenemos el partido azul y el partido rojo. Yo elijo uno de los dos. Elijo el partido azul y una vez que lo elijo digo, no, los rojos son malos por esto y esto y esto y esto. Si hubiera elegido el rojo por cualquier motivo, hubiera dicho, no, el azul es malo por esto y esto y esto y esto. Es decir, no me puedo quedar conforme con hacer una elección conjunta. Casi nadie hace eso. Casi nadie soporta una elección conjunta de dos variables que puedan tener la misma importancia. La gente se siente obligada a elegir una sola cosa y entonces rechaza la otra para no tener esa disonancia cognitiva. Disonancia es algo que suena mal, digamos, que a uno le suena mal. Es como si en un piano alguien toca una tecla que no era la adecuada en una melodía. O a lo mejor toca una tecla que es disonante porque se le ocurre hacerlo. Pero la disonancia es una cosa que no suena como debería sonar. Entonces la disonancia cognitiva es algo que la persona no acepta porque cognitivamente hablando, la persona siente que hay una contradicción,
que no puede soportar. Entonces elige una cosa y elimina la otra. Pero esto es interesante para observar cómo las personas van acomodando las explicaciones de su conducta que él mismo se da tratando de justificarse. Cada persona trata de justificar su propia conducta y si tú le dices, pero ¿por qué hizo esto en lugar de esto? Y la persona inmediatamente para evitar la disonancia cognitiva va a justificar, aunque su justificación pueda ser pueril o pueda ser poco creíble, pero va a tratar de justificar el por qué. Y hay algunas personas que ni siquiera se ocupan de justificar nada. Ustedes vean lo que se suele llamar el fanatismo deportivo o el fanatismo político, ¿no es cierto? Este, por darles un ejemplo muy conocido por ustedes y por mí también, eh, en la Argentina hay dos equipos tradicionalmente enemigos, River y Boca, River Plate y Boca Juniors. River en realidad es River, ¿no es cierto? Es Río, Río de la Plata. River Plate es un equipo entonces rival del equipo Boca Juniors. Y ha llegado un momento en que en una, en una competencia entre los dos equipos han habido cuestiones de mucho peligro, peligro de que los hinchas puedan pelearse entre sí o tratar de agredir a los jugadores. Entonces a veces ha tenido que intervenir la policía, han tenido que hacer cosas muy, muy complicadas para evitar la violencia. Ustedes saben que hay equipos y bueno, se ha descubierto luego que hay una cuestión muy complicada ahí, que tienen sus defensores que son agresivos también. Eh, en Inglaterra están los hooligans, que son conocidos por ser barras que agreden a jugadores o agreden a equipos contrarios. Y en Argentina también están los llamados barras bravas, especialmente de Boca, de River, que son gente que a lo mejor está pagada, no sabemos hasta qué punto la policía misma está en combinación. Y estas personas a veces cometen asaltos, robos, hacen cosas bárbaras, pero amparados en que ellos están defendiendo a un club. Eh, Esto les demuestra que las personas, por lo general, no admiten una segunda parte de algo, no admiten una pareja de opciones. Tienen que elegir una opción, pero para elegir esa opción tienen que contrarrestar a la otra, tienen que ser enemigos de la otra parte. Si hay la opción uno y la opción 2, eliges la opción uno, entonces tienes que denigrar la opción 2 para estar tranquilo. No puedes estar tranquilo si la opción 2 también fuera buena, ¿no es cierto? En política esto es también bastante terrible. Eres partidario de un grupo que se llama de derecha y otro de izquierda. Y cada cual ya no ve absolutamente nada, ya no, las discusiones no guardan relación con algo racional, sino con algo emocional. La gente ha decidido poner sus emociones a favor de una opción y en contra de otra. Y a partir de ahí es muy, muy difícil que las personas se pongan de acuerdo, porque están ventilando cuestiones emocionales, no racionales. Porque si fueran cuestiones racionales, se discute y se ve cuál es la fuerza lógica de cada idea. Pero en las discusiones emocionales no hay lógica, hay emoción. Así que la disonancia cognitiva se torna bastante peligrosa cuando da origen a conductas agresivas, a conductas disruptivas, a conductas puramente emocionales. Ahí es donde la disonancia cognitiva es peligrosa. O viene la autojustificación, ¿no es cierto? Hay una cuestión que hizo el creador de la disonancia cognitiva, Festinger, eh,
Hay una anécdota de él que la cuentan en otros libros sobre el hecho de que un ama de casa en Estados Unidos anunció por periódico que unos seres de otro mundo le habían dicho que el mundo se iba a terminar en tal fecha y a tal hora, y que ella ponía ese aviso para aquellos que quisieran unirse con ella para salir de la Tierra. Entonces este psicólogo se hizo pasar por uno de los que quería unirse a ese grupo. Al final llegó el día específico. La señora dijo que las personas tenían que estar atentos a la hora en que los iban a pasar a buscar los extraterrestres, pero resulta que llegaron las 12 de la noche y no pasó nada, 12:15 y no pasó nada, 12:30 y no pasó nada, y no pasó nada. Entonces la señora, ¿qué iba a decir? Yo he fallado el pronóstico, yo he inventado todo. No, la señora dijo, me he vuelto a comunicar con los extraterrestres y me han dicho que ellos han logrado solucionar el problema que iba a haber en el planeta Tierra. Y gracias a eso ya no tenemos necesidad de escapar de la Tierra. Ya no hay necesidad de que nos lleven a otro lugar. Entonces la gente que creía en lo primero creyó en lo segundo también. Entonces, qué buenos los extraterrestres que los iban a sacar de la Tierra porque la Tierra se iba a terminar, y qué buenos los extraterrestres que ellos mismos lograron detener la destrucción de la Tierra y entonces ya no tenían que llevarlos a ningún planeta. Es decir, esta señora, que se inventó eso obviamente, paranoica, esta señora que inventó esta cuestión delirante, al mismo tiempo inventó la justificación, ya que el delirio no se producía en la realidad. Y esto a raíz de este estudio, Stinger sacó la teoría de la disonancia cognitiva. Es decir, no aceptamos contradicciones en algo que ya hemos elegido. Esto ustedes pueden verlo muy frecuentemente en política, en deporte y también en cuestiones, en cualquier cuestión afectiva, ¿no es cierto? Ustedes se preguntarán por qué a veces las parejas discuten discusiones que vistas desde afuera parecen bastante irracionales. Pero esas discusiones tienen que ver con el hecho de que una pareja, uno de los miembros de la pareja, hace algo que no lo pensó muy bien y después trata de justificar por qué lo hizo. Y a partir de esa justificación esa persona se mete en un montón de líos y finalmente es capaz de, para no contradecirse, seguir adelante con algo con lo que originalmente no estaba de acuerdo, pero después insiste con eso para que no se piense mal, para que vean que él es coherente o que ella es coherente, ¿no es cierto? Es decir, la gente se complica mucho porque si en una pareja el hombre comete un engaño, una infidelidad, o si la mujer comete un engaño, una infidelidad, en el momento que son descubiertos tratan de justificarse. Y si la justificación parece no tener el efecto deseado, aumentan la justificación. Y pueden aumentarla al punto de irse con la otra persona solamente por no verse desmentidos. Por último, decir, bueno, sí, estuve con otra persona porque tú ya no eres conveniente para mí, tú no me amas, tú no haces lo que yo quiero, tú no me das la bola que yo necesito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona se ve obligada en un momento a elegir algo. Y una vez que lo elige, tiene que persistir en aquello, porque ella misma no quiere entrar en una contradicción consigo misma. Entonces, estos casos de disonancia cognitiva es interesante estudiarlos porque revelan gran parte de la conducta humana. Cuando nosotros decimos que la conducta humana es en buena parte irracional, nos referimos a cosas no solamente descubiertas por el psicoanálisis, sino también por la psicología social.
hay muchas irracionalidades que tienen que ver con la autojustificación, con el miedo a quedar mal frente a los demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, la influencia de grupo. Hay una cuestión muy interesante con la influencia de grupo. A una persona se le hace una prueba, pero ella no sabe que la prueba es para ella. Hay varias personas en un salón y digamos que se le dan tarjetas. Se ha hecho antes con palitos, se ha hecho con tarjetas también. Entonces, en la tarjeta hay 3 líneas y se le pregunta que muestre cuál es la línea más larga. Y la persona, esta persona que está elegida para esa prueba, las otras personas son cómplices del psicólogo que está estudiando. Eh, Esta persona elige correctamente cuál es la línea más larga y todos los otros que son cómplices del psicólogo dicen, no, 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 esa no es la línea más larga es esta otra, sí, es esta otra, es esta otra, es esta otra. Y la persona presionada por el grupo finalmente, sí, sí, creo que estoy viendo mal, sí, es la otra. Si la persona prefiere quedar bien con el grupo en lugar de defender su propia percepción. La propia percepción a la persona le está diciendo, una persona normal, le está diciendo la propia percepción cuál es la línea más larga. Pero como los otros le discuten y la persona siente un poco de miedo, se siente presionada por los otros y no quiere quedar mal, finalmente ajusta, esto es lo importante, chicos, ajusta su percepción a la percepción ajena y le parece a él mismo que él está equivocado y dice, no, estoy equivocado, sí, es verdad, la línea más larga es esta otra. Y no, no está equivocado. Lo que dijo al principio estaba bien, pero la presión social ha hecho que ella cambie su opinión para quedar bien con el resto. A nadie le gusta estar mal con el resto de la sociedad. A nadie le gusta estar mal con un grupo. ¿Sí? Las personas prefieren cambiar su propia percepción personal, que puede ser correcta, por la de otros, aunque la de los otros sea incorrecta. ¿No es cierto? Entonces vean ustedes cómo estas cuestiones tienen influencia. Hay otro ejemplo que se puede estudiar también en una parte sobre agresividad y violencia, que es un ejercicio que se ha hecho de varias maneras. A una persona se la coloca frente a un panel donde hay diferentes opciones, pequeñas palancas para ir jalando. Y se le dice que del otro lado hay una persona a la cual le están poniendo los electrodos para recibir choques eléctricos. Entonces se le pide a esta persona que se ha involucrado en este experimento, le piden que jale las palancas. Jale la palanca 1, la 2, la 3. En algún momento la persona escucha que la otra persona se queja, pero el instructor le dice, siga adelante, siga. La 4, la 5, la 6. Y esta persona escucha que la otra persona se queja cada vez más. Desde luego esto no está sucediendo. Del otro lado que es un actor que se está quejando. No está sucediendo nada malo en realidad. Pero esta persona hace como que se queja, como que le duele algo. Pero el instructor le dice a esta persona, siga, 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 siga jalando. Eh, para sorpresa de los mismos investigadores, la mayoría de las personas jaló hasta la última palanca, sin importarle que la otra persona muera, porque era obvio que después de jalar todas las palancas, la otra persona gritaba y después ya no grita más, como si se hubiera quedado extenuada o eliminada. Y esta persona sigue. Y, y esta es la gran cuestión importante de este experimento. Una buena mayoría de las personas jala hasta la última palanca. Son pocos los que se detienen, son pocos los que dicen, no, no sigo más. Hay personas que dicen, no sigo más. Pero hay otros que siguen hasta el final. Es decir, si la otra persona le reventaba la cabeza con choques eléctricos, no le importaba, seguía
porque es más fácil obedecer, porque la responsabilidad parece ser del otro. La responsabilidad queda aparentemente en la persona que te da las órdenes, no en ti. Tú estás siguiendo órdenes nada más. ¿Por qué serías responsable? El responsable es el que te da las órdenes, tú no. Tú sigues órdenes de alguien, ese alguien sabrá por qué está haciendo lo que hace. Tú estás participando en un experimento, nada más. No eres culpable de nada. Y eso explica por qué, eh, en muchos casos, pero especialmente se ha aplicado en los casos de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania, donde se han hecho atrocidades, para explicar por qué muchas barbaridades que se han hecho se han justificado después por obediencia, lo que se llama obediencia debida. Yo le debía obediencia a mi superior, debía obediencia al general, le debía obediencia al coronel, etcétera, etcétera. Y estas personas se sienten tranquilas descargando su responsabilidad en un superior el cual le ha dado órdenes. Pero se le dice a la persona, oiga, usted podría no haber cumplido esas órdenes. Sí, pero no sabía qué castigo me podían dar a mí. Y en la época de los nazis en Alemania, el asunto era realmente fregado. O sea, si yo no lo hacía, por ahí me mataban a mí. Así que prefería hacerlo que mueran otros, pero no yo. Eh, entonces ahí, cuando hay inseguridad o cuando hay miedo, indudablemente la persona pierde su sentido de responsabilidad individual. Le pasa la responsabilidad a aquel que le da órdenes, a su capitán, a su superior, a, al psicólogo que le está diciendo haga esto, haga aquello, ¿no es cierto? Así que ese es otro caso. Entonces les doy estos casos para que ustedes vean cómo desde la psicología social, de las experiencias que se han hecho en psicología social, se pueden sacar también una serie de conclusiones clínicas. Es decir, no existe la persona totalmente independiente. Una persona que ha estudiado y que tiene ciertas reglas morales, digamos, una persona que tiene una ética, pero en un caso extremo, esa ética desaparece. No es fácil mantener una ética en un momento en que la persona piensa que puede perder su vida o puede perder su integridad o puede perder algo, aunque no se lo hayan dicho. En ningún momento una persona dice, si usted no hace esto, lo vamos a matar, porque en ese caso, claro, tú entiendes. Pero en el caso de un psicólogo que le está diciendo a una persona que jale una palanca, nadie le está diciendo, si no lo hace, lo vamos a matar. Nada que ver. Y sin embargo, la persona lo hace, la mayoría lo hace. O en el caso de la persona que cree ver la raya más larga, no hay ningún problema de riesgo de vida o muerte, para nada. Tal es así que hay muchas personas que insisten en que ellos ven la raya más larga. Hay algunas personas que tienen suficiente personalidad propia como para hasta el último estar seguros de lo que dicen. Y era cierto lo que ellos decían además. Sí, ellos sabían exactamente cuál era la línea más larga. Y hasta el final lo dicen. Pero no son la mayoría. La mayoría de las personas se acopla a lo que dicen los demás. La opinión de los demás tiene más importancia. Entonces, estos experimentos muestran hasta qué punto las opiniones pueden ser moldeadas por la multitud, pueden ser moldeadas por una presión social. Hasta qué punto las personas pueden volverse fanáticas a partir de una presión social. Estos ejemplos, que son ejemplos de investigación de psicología social, lo van a ver ustedes en diferentes páginas del libro, nos muestra cómo la psicología social también puede incluir algunas lecciones importantes clínicas, ¿no es cierto? Porque no es cierto que una persona se vuelva loca, así porque sí. Hay personas que simplemente
siguen una corriente porque se sienten presionadas para hacer cosas que a lo mejor originalmente no hubieran hecho si no se sintieran presionadas socialmente. Ahora bien, hay otras personas que no son presionadas, es decir, aunque sean presionadas, no ceden a la presión. Dicen, no, lo que yo veo es esto. O dicen, no, no voy a seguir con este experimento. O dicen, no, no voy a hacer tal cuestión. Entonces hay personas que se niegan, que hacen valer su opinión. ¿Qué podemos pensar? Que esas personas son evidentemente más sanas psíquicamente que las otras. Las otras personas son psíquicamente vulnerables. Y esto es gravísimo porque las personas psíquicamente vulnerables son personas capaces de hacer cualquier cosa bajo presión social, o bajo presión de otros, bajo presión de un superior. Entonces, no hay ninguna garantía de que explicarle a una persona cómo es el mundo, cómo es la vida, sea suficiente para que esa persona adopte una postura ética, ¿no es cierto? No es suficiente. Eh, Vean, en psicología clínica se tiende a seguir en alguna medida los pasos del psicoanálisis o de la psiquiatría. La psiquiatría ha establecido clasificaciones. Y bueno, a partir de esas clasificaciones, Freud hizo otras clasificaciones y otros psicólogos han hecho otras clasificaciones. Entonces se clasifica a la gente para ver si es posible esperar una conducta específica. Si bueno, esta persona es un neurótico obsesivo, ante tal estímulo puede reaccionar así. Esta otra persona es un depresivo, ante tal estímulo puede reaccionar de tal otra manera. O esta persona es un esquizoparanoide y ante tal cuestión puede reaccionar así. Y se tratan de establecer patrones de conducta para clasificar a las personas. ¿Y para qué se clasifica a las personas? En principio, para entender cómo la persona reacciona, qué se puede esperar de una persona. Y después, el justificativo de clasificar a las personas es el justificativo farmacológico para saber qué medicamentos se les pueden dar a una persona. Pasado ya el trauma de los tratamientos más duros, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la historia de la psiquiatría hay tratamientos durísimos. Antes de llegar al electroshock, que es un tratamiento muy fregado, había el shock insulínico, donde la persona se le pone y se le saca insulina respectivamente para crearle un ataque. O antes de eso, mucho antes de eso, por ejemplo, Darwin, el abuelo de Darwin, el que hizo la famosa teoría de la evolución, Darwin, Erasmus Darwin, era un psiquiatra, pero de la época antigua. Y él inventó la famosa silla, la silla de Darwin. Inventó una silla que se la podía hacer girar cada vez más rápido, de manera que el paciente que estaba atado a la silla, poco a poco, por hacer un movimiento centrífugo, llegaba a botar sangre, le salía sangre por la nariz, por los oídos. Cuando la persona estaba desangrada, absolutamente mareada, sin dolor porque esta era la técnica, no producirle dolor pero sacarle sangre. La persona mareada y ya con menos sangre se la llevaba a descansar y se suponía que la sangre pesada, la sangre que no servía, la sangre que estaba mal, que estaba más externa, había salido y la persona podía estar más tranquila. Evidentemente, después de un método como esto, la persona está más tranquila durante varias horas, ¿no? Porque está mareada, desangrada. ¿No? Otro tipo tenía
otro método. Tenían una especie de lo que hoy llamaríamos un ascensor. Entonces era una jaula con la cual ponían a la persona en esa jaula y de pronto sumergían la jaula en un montón de agua. Era una pileta como una piscina con agua. Y la persona estaba casi ahogándose y después volvían a subir la jaula. Volvían a bajarle, volvían a subirla. Esta inmersión en agua así brusca hacía que la persona tuviera la impresión de ahogarse, pero después la sacaban. Este era otro de los métodos. Otro de los métodos era ajustar a una persona a una silla para que no se pueda mover y lanzarle baldes de agua en la cara y en el cuerpo. El médico que creó esto se enorgulleció de que una vez le echó más de 250 baldes de agua a un paciente. Estos eran los métodos que se usaban antes para convencer a los locos que dejen de ser locos. Hoy en día tenemos otros métodos. Por supuesto que frente a esto, el psicoanálisis fue visto como un método relativamente inofensivo porque era una cura a través de la palabra. No se usaban métodos violentos. Pero tengamos en cuenta que el psicoanálisis no se hacía cargo de los esquizofrénicos ni de los paranoicos. Freud a lo sumo dio una teoría acerca de cómo pensaba él que funcionaban estas cuestiones, pero no dio ningún tipo de solución para esto. Cada cual estaba solo con respecto a la parte de la solución. Y Freud no alentó a la gente a que solucionara problemas de psicosis grave, ¿no es cierto? Porque él mismo no sabía qué hacer frente a él. Hasta hoy los psicoanalistas no saben muy bien qué hacer. Por eso todavía la psicosis está todavía más en manos de psiquiatras que de psicólogos. ¿Por qué? Porque lo mejor que se ha encontrado es la medicación. Y un psicólogo no puede medicar porque un psicólogo no es médico. Para poder medicar, para poder dar medicamentos, hay que saber mucho más, no solamente el hecho de que, bueno, te doy este medicamento y te vas a concentrar mejor o te vas a calmar. No, hay que saber también cuál es la dinámica de la salud del paciente. Hay que saber, digamos, que le vas a dar un antidepresivo o le vas a dar un tranquilizante. Pero tienes que saber si ese paciente está bien de su hígado, cuánto pesa, cuánto mide, qué antecedentes tiene. Y frente a eso elegirás qué antipsicótico darle o qué antidepresivo darle o qué tranquilizante darle. ¿No es cierto? Porque hay diferentes marcas de antidepresivos y todo este. Y esas marcas vienen para personas que sufren de tal cosa o de tal otro, de tal otra. Entonces, como tú no eres médico, eres psicólogo, no puedes recetar ningún medicamento, porque no sabes todos los otros elementos médicos que debes tener en cuenta. Eso se lo tienes que dejar al psiquiatra, que es un médico dedicado a la parte mental. Eh, y en eso estamos todavía, en eso estamos todavía. Ahora bien, ¿para qué hablamos de todo esto? Para que ustedes vean que la psicología social tiene algunos elementos también teóricos que se acercan a aspectos de la psicología clínica. Pero como les dije alguna vez, yo creo que la psicología social puede en un momento determinado llegar a soluciones que no puede tener en cuenta la psicología clínica. El asunto es en la mirada que va más allá del sujeto. Hay que mirar la familia, hay que mirar el grupo, hay que mirar eh, la comunidad en la que vive, la etnia en la que vive, porque hay que ver todo aquello que es algo que le podríamos llamar pensamiento colectivo, que está jugando ahí en el hecho de que una persona piensa de una manera o de otra,
o actúe de una manera o de otra, o reaccione de una manera o de otra. Es decir, no tenemos que tomar el caso individual como puramente individual. Y ahí es donde yo pienso que hay una tremenda equivocación de la psicología clínica. El caso individual a veces no es tan individual. Tiene que ver con la familia, con el grupo, con la ciudad donde vive. Es decir, la influencia social es más grande de lo que se supone. Y eso han ido descubriendo los psicólogos sociales, enfrentándose un poco a los psicólogos clínicos. Como alguna vez les he contado, hay muchas cuestiones que se han resuelto a un nivel social, ¿no es cierto? A un nivel social. Acuérdense de ese ejemplo famoso que creo que lo hemos charlado ya, ¿no? De esa comunidad indígena en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos toda la gente indígena quedó reducida a lo que se llaman reservaciones. Es decir, mataron a casi todas las etnias indígenas de Estados Unidos y los pocos que quedaban los redujeron a colonias pequeñísimas que les pusieron una especie de pequeño barrio para ellos, digamos, pequeña colonia. Y había una de estas reservaciones donde la mayoría de esta gente de origen indígena tenían problemas de salud, peleas, borracheras, psicosis. Entonces, a una de las personas que venía a visitar cada tanto este lugar, se le ocurrió darles un incentivo económico. Les dijo, vamos a darles dinero a ustedes para que hagan algo en su comunidad. ¿En qué desearían invertir el dinero? Les dijeron, los indígenas queremos hacer un casino. Así, bueno, y al final hicieron el casino. Y manejaron también el casino, que el casino les dio muchas ganancias. Y con todas las ganancias del casino, esta gente de esa comunidad logró mejorar la vida de todos los integrantes de la comunidad. Y de pronto ya no habían borrachos, ya no habían locos, ya no habían peleas. Y tengo un amigo que hizo un artículo sobre esto, un amigo economista y sociólogo, que se preguntó en el artículo por qué después ya no fueron los médicos, los psicólogos, ¿por qué no fueron a ver y a investigar por qué la gente ya no se emborrachaba, ya no habían locos, ya no habían tantos problemas como antes? ¿Por qué no fueron? Porque ahí este amigo considera que se pudo probar que a veces un estímulo económico puede ser positivo, mucho más que esas frecuentes visitas de médicos o psiquiatras. ¿Sí? De pronto un estímulo económico mejoró a toda la comunidad. ¿Pero eso qué quiere decir? Que hay soluciones sociales, ¿no?, que pueden ser en un momento muchísimo mejores que las soluciones individuales. En la solución individual viene la terapia individual, ¿no es cierto? A través de una psicoterapia o a través de fármacos, donde la psiquiatría o la psicología clínica tienen ahí su trabajo. Pero se ha mostrado en varias oportunidades que una intervención social, ¿sí?, una intervención social o socioeconómica, tiene mejores perspectivas de mejorar a todo un grupo social de una sola vez, en lugar del uno por uno. No es necesario el uno por uno. Si logras dar en la tecla de lo que necesita una comunidad, arreglas la comunidad y todas las personas mejoran de pronto. No es que mejora uno o mejora el otro o mañana veremos. De pronto toda la comunidad mejora. Y esto es importantísimo. Para mí esto es un capítulo importante de la psicología social. Muy importante. Es decir, no solamente que la psicología social ha sido capaz de encontrar algunos tipos de síntomas o de cuadros que no los había pescado la psicología clínica, sino que además la psicología social ha logrado demostrar con algunas técnicas y con algunas intervenciones que se pueden lograr terapias más efectivas
cuando la terapia abarca a toda una comunidad o a todo un grupo. ¿Sí? Pero recuerden que el grave problema que tenemos es el hecho de que pocas personas tienen personalidad propia. La mayoría de las personas sigue todavía con eso que yo les comenté al principio, cuando estudiamos la historia de la psicología social, aquello que se criticó mucho, pero que había algo de razón en aquel antiguo librito este, acerca de la psicología de las masas, o psicología de las multitudes, de Le Bon, un autor francés, Le Bon, el bueno. Le Bon hizo este libro que se puede traducir como psicología de las masas o psicología de las multitudes, que en francés es psychologie des fous, fou, ¿sí? De fou, eh, psicología de las masas o psicología de la multitud. Y este libro da en el punto clave, que Freud también lo retomó dándole características propias, porque Freud no aceptaba que nadie fuera más inteligente que él, así que él tomaba alguna teoría de otro y la reconducía a su manera, tratando de mostrar que así como él lo veía era mejor. Entonces, este asunto fue retomado después por algunos psicólogos, pero sigue teniendo mucha vigencia. Es decir, en un momento determinado, una masa o una multitud se siente protegida por la masa misma. Entonces esas personas dirigidas por un líder son capaces de cometer crímenes, de cometer barbaridades, porque están empujadas por esa idea de masa, esa idea de no nos puede pasar nada malo, porque somos muchos y estamos dirigidos por un guía. Entonces respondemos a ese guía. En último caso, si estas personas cometen crímenes, después ellos pueden decir, no sé, no me acuerdo lo que hice, creo que no hice nada, solamente estaba con el grupo. Había una persona que nos dirigía, yo no tengo la culpa de nada. Y esta persona puede estar convencida de que no tiene la culpa de nada. Y si hizo algo, no lo hizo solo, lo hizo todo el grupo, que es lo que sucede con los llamados linchamientos, ¿no es cierto? No existe una justicia comunitaria, como se suele hablar a veces, justificando linchamientos, los cuales deberían ser clasificados como linchamientos, y las personas que intervinieron ahí, aunque no se las tenga todas, hay que meterlas en la cárcel porque son participantes de un crimen. Pero nunca se ha hecho en Bolivia eso. A esas personas generalmente no les pasa nada. Eh, Así que vean que hay una terrible confusión todavía con respecto a el problema de las responsabilidades colectivas, ¿no es cierto? ¿Cuándo hay responsabilidad colectiva y cuándo no la hay? ¿No? Y esto depende del grado de poder que tiene la persona que juzga aquello, ¿no es cierto? Las personas que juzgan son las personas que toman a su cargo el decidir quién tiene la culpa y quién no, quién hizo mal y quién hizo bien. Así que ahí nos enfrentamos a un problema bastante serio, porque entramos en el terreno ya de la política, y la política no es ninguna ciencia exacta. La política es el lugar donde se cometen los mayores crímenes, los mayores errores, y de vez en cuando también se puede hacer justicia, se pueden llevar adelante muchas buenas obras. Tampoco podemos decir que la política sea algo malo, sino que es la forma en que la sociedad se autodefine y más o menos trata de salir adelante. Entonces, estos aspectos no los quiero tomar yo de manera exclusiva en un capítulo y dedicarle demasiado tiempo, pero son aspectos que me parecen muy interesantes en cuanto a cómo entender los alcances de la psicología social. La, la terapia cognitiva, por ejemplo, que es algo que no se lo estudia bien acá en nuestra carrera. Hay una terapia cognitiva conductual que enseña un colega,
pero la terapia más famosa que se está haciendo ahora es otra terapia cognitiva. Es una terapia cognitiva basada en una teoría de un autor norteamericano al que le llamó al principio la TREC, la terapia racional, cognitiva, conductual, que se le ha llamado de diferentes maneras y hoy en día se le llama directamente terapia cognitiva. Y esa terapia cognitiva va al hecho de que no necesariamente hay que trabajar con el inconsciente de la persona, sino que incluso a nivel consciente se pueden regular una gran cantidad de cosas. Y no es necesario estar demasiado tiempo. Una terapia cognitiva bien conducida puede llevar poco tiempo en la solución de muchos problemas. Así que la terapia cognitiva, junto con los descubrimientos de la psicología social, pueden ser una vía muy interesante para ampliar el panorama de la psicología clínica incluso. Yo les he dicho que las clasificaciones hay que manejarlas con mucho cuidado. Psicología clínica, psicología social, psicología educativa, psicología organizacional, etcétera, etcétera. Sí, es útil hacer estas clasificaciones para tomar un área de trabajo. Pero en último caso, a nivel teórico, pueden haber correlaciones entre todas estas áreas que se las piensa a veces como divorciadas, como lejanas unas de otras. Por ejemplo, yo les digo, desde la psicología social se pueden lograr mejores cosas que la psicología clínica, porque en ese caso de esa comunidad indígena que he mencionado, imagínense el trabajo de tomar una por una de las personas, saber qué problemas tiene y cómo se pueden solucionar. Mientras que de pronto les dieron dinero para hacer lo que ellos querían, hicieron un casino, el casino les dio plata, la plata hizo que todos pudieran eh, comprarse cosas que necesitaban, mejorar su condición económica propia, y de pronto se acabaron las locuras, las borracheras, se acabó todo. Eso significa que el grupo como grupo surgió a partir de un estímulo económico. Eso es enteramente social. Esto es una solución económica social. Se hizo con un grupo de gente, se hizo con una comunidad. No se fue al uno por uno, se fue a la totalidad de la comunidad. Se arregló a toda la comunidad. Y eso hizo que se arreglaran todos los unos por unos que habían ahí. ¿Se dan cuenta? Hay varios ejemplos de terapias sociales, llamémosles así, soluciones que se han dado de la psicología social, que han servido y han dado soluciones mucho más rápidas que la psicología clínica. No les digo esto como para que una persona que se interesa en la psicología clínica deje de interesarse, no. Si alguien quiere interesarse en la psicología clínica, si alguien quiere interesarse en el psicoanálisis, adelante, o sea, hay todas las alternativas. Incluso existen hoy en el mundo muchísimas más alternativas que las que hay en la carrera de psicología. Yo creo que hay que cambiar de una vez por todas el plan de estudio de psicología. Este plan de estudios está obsoleto. Entre otras cosas, este plan le hace mucho daño a los estudiantes por lo siguiente. Este plan todavía sigue con un viejo planteo donde el estudiante, antes de recibirse de licenciado en psicología, tiene áreas para elegir, área clínica, área social, área educativa. Pero eso es una barbaridad, porque al final él termina como licenciado en psicología y nada más. La universidad no permite, no nos ha permitido jamás que nosotros demos un título con ninguna alusión a una especie que podría llamarse de orientación o de especialidad, porque la especialidad y las maestrías y los doctorados son cosas post licenciatura, después de la licenciatura.
Entonces, si una persona lo que tiene que hacer es licenciado en psicología. Y después de eso, si quiere, dedicarse al área social o al área clínica o educativa, lo que quiera, ¿no es cierto? Pero después de ser licenciado en psicología. Pero nosotros damos una licenciatura en psicología que incluye, ¿no?, una orientación social, clínica o educativa. Y esto es una barbaridad, porque el alumno tiene título de licenciado en psicología. Y a partir de ahí puede trabajar en lo que le dé la gana, porque es licenciado en psicología. Entonces, como él ha hecho una experiencia clínica, ¿no?, trata de ver cómo le va en la clínica, le va mal, entonces se pasa al área social o se pasa al área educativa sin tener ninguna preparación teórica en el área social o en el área educativa. Entonces, él tiene experiencia en una sola área, ¿no?, porque ahí ha sido formado. Pero no tiene experiencia en las otras dos áreas. Pero se mete lo mismo porque tiene título de licenciado en psicología, puede hacer lo que le dé la gana. Y eso marca también el fracaso de muchos profesionales. Lo que hay que hacer es recomponer la carrera y que el licenciado en psicología sea eso, licenciado en psicología, nada más. A partir de ahí podrá hacer alguna especialidad, ¿sí? O puede hacer un diplomado o una especialidad en clínica o en social o en educativa, pero después de ser licenciado. Y después de la especialidad puede hacer especialidad o maestría. En Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, se entiende de esta manera este asunto de los posgrados. El diplomado es un posgrado de un año en algún área para tener una noción de algo. La maestría o la especialidad tiene 2 años. ¿Cuál es la diferencia? En la maestría la persona está 2 años estudiando una cuestión puramente teórica para después ir al doctorado y profundizar lo teórico. En cambio, en la especialidad, la persona estudia 2 años, también de un posgrado, estudia 2 años, pero estudia un problema concreto para ser una especie de técnico, digamos, en un problema muy específico. Entonces, él es licenciado en psicología y tiene una especialidad en niños con síndrome de Down, digamos. Entonces, él puede trabajar con eso. Soy psicólogo especialista en niños con deficiencia de desarrollo, bla, bla, bla. Tiene un título específico sobre eso. No necesita seguir adelante, pero puede si quiere. En cambio, la persona que hace una maestría, si bien no está obligado a seguir adelante, pero está preparado para ir hacia un doctorado, porque está preparado en mayor manejo teórico. Esas son las diferencias. Entonces nosotros deberíamos hacer una carrera de psicología que termine con la licenciatura y a partir de ahí la misma carrera proponga posgrados. Posgrados como especialidad, como maestría, maestría o especialidad, doctorado, ¿no es cierto? Entonces, hacer un esquema ya de posgrados más coherente y más serio. Y no dar títulos con una supuesta especialidad antes de la especialidad, digamos, ¿no es cierto? La persona se tiene que recibir de licenciado nomás. No tiene que ser especialista antes de ser especialista. Ese es un error. Eso lo hacíamos antes porque no habían posgrados en Bolivia. Pero ahora ya hay posgrados en Bolivia. Nosotros mismos en la facultad tenemos una institución de posgrado. Así que lo que hay que hacer es eliminar ese plan de estudios, hacer otro plan de estudios que haga que la persona se reciba de licenciado en psicología y aprovechar para poner más materias generales, para que la persona tenga una visión amplia de la psicología. Y después tener todo un plan de posgrado. Una vez que la persona sea licenciado en psicología, tener un plan de posgrado, ¿cierto? Posgrado en psicología clínica, posgrado en psicología social y también posgrados específicos, ¿no es cierto? Especialidad en tal cosa, tal otra. Así que, de paso les digo esto, yo creo que las próximas novedades que puede haber en la carrera deberían ser, desde mi punto de vista, un estudio profundo del plan de estudios que tenemos
y una modificación también radical, porque así como está el plan de estudios es al mismo tiempo complejo y al mismo tiempo malo. ¿Por qué es complejo inútilmente? Porque te da una orientación cuando debería darte más bien una visión amplia como licenciado y a partir de ahí darte la oportunidad de que hagas una especialidad o una orientación más específica o una maestría, ¿no es cierto? Eso sería lo real, lo ideal, ¿no? Y espero que alguien lo haga en estos próximos años. Es lo mejor. Por otra parte, por mi parte yo reduciría la licenciatura a 4 años, de manera que a partir de ahí quede tiempo para estudiar. Entonces a partir de ahí se puede hacer una especialidad en un año o una maestría o, eh, perdón, un diplomado en un año o una maestría o una especialidad en 2 años y después un doctorado en 3 años más. Eventualmente 4 si el doctorado requiere aquello. Los doctorados a veces son muy largos y habría que ver si se justifica eso. Pero evidentemente un doctorado exige muchísimo más trabajo. Pero para eso está antes la maestría. Y para trabajar concretamente está la especialidad. Así que todo ese planteo ya ha sido hecho en otras universidades. Lo que yo estoy diciendo no es nada nuevo. En otras partes ya ha sido hecho todo esto. Por ejemplo, en otras partes sé que en Cuba y en otros países se puede hacer un doctorado sin haber hecho una maestría previamente. Es decir, se puede pasar directamente de una licenciatura a un doctorado, sin pasar por ese paso previo de la maestría que hay en otras universidades. Lo que me parece bien porque al fin y al cabo el doctorado es un trabajo teórico. Y si es un trabajo teórico, lo que te pueden hacer es tomarte un examen, a ver cómo estás en la teoría, como para prepararte a hacer una tesis que tú quieres demostrar. Nada más, no te pueden exigir más. Así que estas son las cuestiones que yo quiero hacer ahora como para rodear de explicaciones un poco qué es lo que yo espero de ustedes al estudiar psicología social, ¿no es cierto? Y qué es lo que yo creo que podría ser el futuro de la psicología social en Bolivia. Eh, por ejemplo, el estudio de las comunidades indígenas puede ser mucho más provechoso si lo hacen psicólogos sociales junto con antropólogos, junto con sociólogos. Pero los sociólogos, los antropólogos han tomado la delantera, ¿no es cierto? Entonces parecería que el estudio de las etnias solamente lo pueden hacer antropólogos, sociólogos, etnólogos, y a veces se deja a un lado los psicólogos sociales, cuando el psicólogo social también puede y debe participar en este tipo de investigaciones. Ahora bien, ¿dónde estudiar mejor estas etnias? Sería importantísimo estudiar todas estas etnias. Conozco gente que lo está haciendo o que lo ha hecho. Son etnias orientales que algunas veces he comentado. En el oriente, muchas etnias han desaparecido y siguen desapareciendo porque los gobiernos de turno no le han dado bola a la gente de esos lugares, ¿no? Parecería que los únicos indios que tienen necesidad de ser indios respetados son quechuas y aymaras, ¿no? Y los indígenas del oriente no tienen protección, no tienen la atención de nadie, ¿no? Y se van extinguiendo poco a poco, ¿no? Mejor dicho, se van extinguiendo muy rápidamente si lo vemos en el tiempo real, ¿no? Eh, Así que una buena reacción, ¿no?, de estudiosos debería producirse, ¿no?, en estos días, yo pienso, ¿no?, para detener la barbaridad que se está haciendo con la extinción de estos pueblos, ¿no? Estos pueblos se están extinguiendo y parece que a nadie le importa, ¿sí? Así como se están quemando las selvas, ¿no?, en Bolivia, ¿no?, en el oriente, así también se están extinguiendo
las personas, es decir, aquellos habitantes que tienen una larguísima tradición autóctona, una tradición muy interesante, con leyendas, con una cultura propia muy, muy linda, y se están extinguiendo porque a nadie le importa, ¿sí? Aparentemente un poquito le ha importado más, ¿no?, al gobierno de Paz Zamora, digamos, ayudar a los yuracarés, ayudar a toda la gente del Oriente, ¿no?, que al gobierno del MAS, lo cual es bastante contradictorio, porque se supone que el gobierno del MAS ha salido a defender a los indígenas, pero a estas alturas parece que solamente defiende a quechos y aymaras y no defiende a la gente del Oriente, que son indígenas que me parece a mí que merecen todo el respeto y son, incluso tienen tradiciones más interesantes todavía, que habría que conocer. Entonces, vean ustedes, ahí hay un problema de nivel político nacional en el cual los psicólogos sociales deberíamos poder intervenir. Pero claro, podríamos intervenir si hubiera un gobierno más amplio, un gobierno que permite realmente la participación de los estudiosos en los problemas del país. Sin embargo, yo no veo esa apertura, porque parece que este gobierno solamente quiere darle participación en cualquier área, solamente a las personas que el gobierno elija, digamos, que representan sus políticas. Cuando en realidad, desde el punto de vista científico, hay que dejar a un lado la política y avanzar en el terreno puramente científico. Y ayudar desde la ciencia, no ayudar solamente desde la política. En fin, hay mucho para discutir acá. Eh, pero pero yo les diría que para hacer una discusión amplia, lean un poquito más de antropología. Ustedes tienen una materia de antropología. Somos muy amigos con los profesores de antropología. Entonces, aprovechen la materia de antropología, hagan preguntas, y hagan preguntas sobre las cosas que están pasando en Bolivia actualmente, ¿sí? Es una lástima que no tengamos clases presenciales que me gustan más, porque yo ya tenía pensado, y una vez ya lo logré, darle a mis alumnos una clase de una persona que trabaja aquí en investigaciones, en el Instituto de Investigaciones que tenemos, y hace él investigaciones antropológicas. Ha hecho varios viajes al Oriente, además sabe sacar fotografías muy lindas, y le dije a él por qué no daba una conferencia sobre estas cuestiones. Yo en la conferencia traté de que muchos de mis alumnos fueran ahí, y salió muy bien, fue muy, muy interesante. Entonces, a mí me hubiera gustado tener esta posibilidad. No sé si todavía esta posibilidad podrá estar abierta, es un poco más complicado ahora, eh, pero voy a tratar a ver si alguno de mis amigos logra dar alguna clase sobre antropología. Más que sociología, me gusta mucho el trabajo de los antropólogos, porque el trabajo que hay que hacer acá en Bolivia tiene que ver mucho más con la antropología que con la sociología, desde mi modo de ver, ¿no? Desde Levi-Strauss en adelante había muchas cosas que considerar, ¿no?, desde ese punto de vista antropológico. Como les digo, las etnias del Oriente están desapareciendo sin que a nadie le importe. Han habido muchas etnias interesantísimas que han ido desapareciendo porque nadie las defiende. Y eso es un problema real de Bolivia, porque que tiene que ser estudiado por los bolivianos. No hay que esperar que venga gente de Europa a estudiar esto. Eh, Bien, más o menos este es el transcurso de la clase de hoy. Les he dado algunos elementos que quiero que los tengan en cuenta. No todos esos elementos van a ser obligatorios, pero en algún momento, en algunos capítulos que vamos a ver, yo les voy a hacer recuerdo de estos elementos y les voy a decir en qué parte del libro los pueden leer, ¿sí? Esto ya por intermedio ¿no?, de la persona que nos colabora con Luis. Yo voy a hacer que les dé algunos capítulos importantes,
que me parecen interesantes para completar el cuadro de las cosas que vamos hablando. Es decir, yo reduzco mis clases a ciertos capítulos del libro de Lindgren, pero hay otros que no los quiero dar enteros porque no quiero desviarme mucho. Pero algunos elementos de esos capítulos sí creo que podrían ser leídos, algunos párrafos. Y eso lo vamos a ver después con Luis y vamos a ver que ustedes puedan tomar algunos elementos, algunos párrafos, para hacer investigaciones que ustedes van a tener que hacer para sus trabajos prácticos, que ya deberían ya tenerlos listos y empezar a presentarlos. Tienen que presentar sus trabajos prácticos, que consiste en un trabajo hecho en grupo y la defensa hecha en grupo. De manera que una nota va a ser para el trabajo escrito y otra nota va a ser para el trabajo defendido oralmente. Y después veremos el examen, veremos si hay tiempo para dos exámenes o para un examen oral sobre los diferentes temas. ¿Listo? Bien, aquí vamos a terminar con la clase de hoy, chicos, y después les voy a enviar un resumen de dónde leer y qué leer sobre estos temas que hemos visto hoy. ¿Listo? Gracias, chicos. Chau, chau. Gracias, licenciado. Hasta luego.